Regresamos una vez más aquí en Ciudad Viva con un invitado especial. Les cuento que es una persona con un liderazgo espiritual que motiva no solamente a los jóvenes, las parejas, sino a toda la familia a participar de grandes eventos que marcan un antes y un después. Él es Henry Orduz Russo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Henry Orduz Russo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. Siga, por favor. ¿Cómo está su merced? Bien, bien, gracias a Dios. Es un gusto tenerle en esta noche. Qué bueno que usted haya sacado de su tiempo para poder acompañarnos y de pronto contarnos algunas vivencias y experiencias que motivan a muchos de nuestros amigos, los inspiran a avanzar, a continuar. Y eso es relevante y cuánta falta hace en nuestra sociedad. Me dice que viene de familia de músicos. ¿Cómo es eso, don Henry? Sí, Gerardo, gracias por la invitación. Pues sí, mis papás, en mi familia hay músicos, tengo hermanos, mi hija también, y pues sí, básicamente en la familia, de generación en generación, ha venido siendo la música algo importante, tanto en mi familia paterna como en la materna. Ah, ¿de parte y parte? Sí, señor. Por parte de la familia paterna, ¿quién era? ¿Papá, mamá? Mi papá, mi tío, hay un tío también, José Anaya, que es músico, abuelos, son músicos que fueron también en su momento empíricos, ¿no? Pero eso se hereda. ¿Cantaban e interpretaban algún instrumento? Sí, mi papá era guitarrista, mi tío es trompetista, ya, y tengo varios, tengo un primo que es bajista también, y mis hermanas han cantado también todas. Tengo una que está activa, que no sé si la puedo nombrar, es claro, Yuri, Adriana Russo. Entonces sí, básicamente hemos estado rodeados de la música también, gracias a Dios. Y ellos obviamente lo hicieron de manera empírica, ¿no? No tuvieron quizás de pronto alguien que los orientara, sino más bien en su capacidad, en su talento, se fueron formando solos, es lo que vemos. Sí, ellos empezaron a notar ese gusto por la música y a ejecutarlo, pero pues después ya se prepararon algunos y son profesionales, algunos en la familia también. Pero sí, o sea, ese bichito del gusto por la música y de que Dios también lo lleva a uno a un punto donde usted pueda, con su talento, hacer algo por la sociedad. Y por parte de mamá también. Por parte de mi mamá conocemos que hay unos familiares que tienen o tienen una orquesta en Bogotá. No me acuerdo en este momento el nombre, pero también es una orquesta de puros hermanos y primos. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Sí. Algo que destaca usted que es muy importante, dice de poder poner ese talento como en servicio de los demás. ¿De qué manera se hace? Pues uno en el trasegar de la vida se va dando cuenta que los talentos a veces le sirven a uno para poder subsistir, generar un recurso económico, o si no, como es en mi caso, que ya terminándonos hace poco de mi vida, me dio por empezar a hacer algo con la música y ponerlo al servicio de la comunidad, y es algo que veo que la gente debería hacer eso con sus talentos, no solo utilizarlos para un beneficio personal, sino mirar cómo los ponemos al servicio de la comunidad, que eso es lo que habla el Señor con los talentos. No los debemos guardar debajo de la cama o enterrarlos, sino sacarlos, o sea, compartirlos. Pero actualmente no vive de la música, ¿o sí vive de la música? No, yo no vivo de la música. ¿A qué se dedica? Yo soy coordinador logístico de una empresa, llevo muchos años en ese oficio, y la música realmente para mí empírico, como usted lo dijo, como mi padre, pero he hecho muchas cositas por ahí, y en lo que estoy ahora es algo que me tiene realmente muy feliz, y es que le estoy dando lo poco que puedo hacer en música al Señor. ¿De qué manera? Cuéntenos, porque es importante que la juventud hoy en día pues considera algunos géneros musicales como música, pero se convierte en la industria algo que de pronto para muchos es de primera necesidad y de consumo, muy mediático, pero que no les aporta en su crecimiento personal, ¿no? Como lo es, lo voy a decir con nombre propio, el reggaetón, que para muchos es música, para otros no, pero en este caso particular, usted que trabaja en una empresa y también que dispone su talento
en servicio para otros. ¿Qué hace entonces para ayudar a otros a poder tener esa capacidad o desarrollar también su talento a través de la música? Bueno, con el tema del reggaetón, soy muy respetuoso en ese sentido porque música es música y el solo caer de una moneda es un sonido. Sonido. Entonces, musicalmente sí es música. Lo que sucede es que los jóvenes les gusta eso, pero no profundizan y las letras son letras que van pisoteando de pronto a las personas, a las mujeres, la dignidad de las mujeres, de los hombres. Entonces, eso es lo que de pronto ha opacado ese género, ¿sí? Aunque uno escucha canciones de los papás y abuelos de uno también que por debajo de cuerda tenían su segundo... Su picantico. Su picantico, pero ahorita es muy notorio. Con la pregunta que usted me hace es que realmente uno, lo digo nuevamente, si tiene un talento y uno llega a un momento en su vida que definitivamente, como se dice en el argot popular, coge juicio, o se ajuicia o empieza a buscar de Dios porque hay cosas que uno debe cambiar definitivamente, empieza uno a ver eso, empieza a ver uno esa necesidad de que, oiga, hay que hacer algo por los demás, en dónde puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo, pero en mi caso fue algo que sucedió precisamente dentro de un retiro de Emaús. Wow, qué interesante. Entonces yo no sabía desde joven que tenía un talento, pero el Señor no me lo permitió ejecutar para lucrarme, no sé por qué, cosas de Dios. De pronto no iba a terminar muy bien, porque usted sabe que la música no es para todos, porque en la música se ve mucho licor, ¿sí? Muchas mujeres. Entonces, perdición. yo soy una persona que ahora estoy mucho en las cosas de Dios y yo analizo y pienso, Él no me permitió desde joven hacer esto. Pero sí ahora, después de los 40 años, hubo una chispa que se prendió y empecé. No va a parar. Y no voy a parar. Cuéntenos de esa experiencia, porque usted ha hablado acerca de ese tipo de encuentros en Emaús. ¿De qué se trata? Bueno, Emaús cambió mi vida en gran aspecto. Emaús básicamente es un retiro de laicos, pero esos retiros de Emaús son parroquiales, o sea, van ligados con una parroquia, no están sueltos como cualquier retiro, que no, es que yo hago aquí y hago un retiro y yo lo dirijo, no, estamos bajo lineamientos parroquiales y por ende de la arquidiócesis. Entonces conocí Emaús por parte de una hermana que me regaló el retiro y allá viví esa experiencia maravillosa. Es un fin de semana de iniciación, lo digo yo, porque Emaús, lo primero que usted debe hacer en Emaús es hacer el retiro, ¿sí? De una, porque el retiro de Emaús es un impacto, es un encuentro, es un estallido de encuentro con Jesús cuando usted está perdido. Y ese retiro se basa en el Evangelio de Lucas y es eso, es encontrarse uno de frente con Jesús y decir, oiga, mi vida qué era, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Entonces ahí, en ese retiro, no puedo contar porque la idea es que todos lo vivan porque es algo maravilloso y hay un lema que allá se repite siempre, es que lo que allá se dice, allá se queda, pero es más para que la gente lo viva. Pero estando allá puedo contar que mi retiro se basó mucho en la música. Yo miraba, yo escuchaba, yo decía, oiga, tan bonito, cómo pasan tantas cosas, pero entre una de esas es que hay mucha música. Y ahí fue como el chip. ¿Cómo se calificaba entonces Henry antes de llegar a ese punto de encuentro con Jesús en Emaús, como lo anota usted? Yo me calificaría como una persona que anda buscando en todas partes dónde encontrar la verdadera felicidad, de aquí, allá, hasta que literalmente la encontré. Pero de pronto sus conductas como eran, háblenos un poco de su testimonio porque es muy interesante, ¿no? Lo que destaca. Y sí, la experiencia es personal y aunque se reservan de pronto los protocolos o las experiencias, pero sí podemos decir, bueno, mi vida no tenía sentido y en algún momento de la vida pensé que todo llegaba hasta aquí, hasta este punto.
Pues Gerardo, ante eso le cuento que el retiro de Emaús es de testimonio. Se viven muchos testimonios y se da testimonio. Y por gracia de Dios yo llevo 2 retiros dando mi testimonio. Y respondiendo a su pregunta, sí, yo sé que en mi vida no he sido un santo, para nada. He tenido muchas conductas que no van con las creencias de la iglesia o con lo que el Señor nos enseñó. Y tuve muchos errores, pero siempre tenía como esa espinita de que yo debía cambiar, y lo intentaba por aquí, lo intentaba por allá, fui allí, fui acá, y hasta que un día, lo que le conté, encontré Emaús, y eso fue como lo que me hizo conectarme, porque yo sí era de iglesia, yo era de misa y todo también últimamente, pero me conectó con las 2 cosas, o sea, el servicio que se vive en Emaús, y el servicio parroquial y el servicio personal. Entonces sí, tengo un testimonio de trago, de cosas que uno vive en la juventud, y eso lo lleva a uno a muchas cosas. Pero gracias a Dios el testimonio es ese. El testimonio debe tener una conclusión, porque yo no puedo ser que es que yo fui borracho, fui mujeriego, fui tal, pero nunca cambié. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es eso, cambiar para poder terminar de ser testimonio. Qué interesante esto que nos cuenta hoy Henry, aquí en Ciudad Viva, referente a tener un encuentro con Dios y más en esta oportunidad presentando a Emaús, que se abre como una salida, un panorama para que muchos puedan participar. Usted hablaba algo acerca de que vio una afinidad, se identificó desde lo musical. ¿Cómo fue esa experiencia? Poder quizás cantar hoy en día para muchas personas, para muchas cosas, para muchos objetos, pero ahora cambiar, digámoslo así, su lírica. ¿Puedo expresarlo así? Sí, sí, claro. Pues es que, a ver, en mi retiro en San Francisco Javier no se contaba con un ministerio de música. Entonces, los coordinadores de entonces tenían que traer una persona de Bucaramanga, otra persona de afuera, a que acompañara los retiros o los momentos. Entonces, yo me enamoré mucho de eso, de ver que, y el Señor me habló que podía hacerlo, servirles de la música. Entonces salí del retiro, seguí formándome, porque Emaús no termina en el retiro, Emaús empieza en el retiro. Seguí formándome, seguí yendo a todo, a la iglesia, pero me quedó la chispita. Entonces, uno después de hacer el retiro puede servir en otros retiros. Mi primer servicio en otro retiro fue en un ministerio que no era música. Pero ese retiro segundo, el que yo fui a servir en otro ministerio, fue el que me abrió las puertas, porque me encontré con 3, 4 hermanitos que sí tenían algo musical y que les vimos que podíamos empezar a armar ese ministerio. Entonces ahí encontré a unos compañeros, Fausto, Miguel, unos 4 o 5, que terminó el retiro y nos reunimos. Venga, necesitamos reunirnos. ¿Usted tiene unos equipos? Sí. Le dijimos a Fausto, sí, yo tengo unos equipos, son viejitos, pero ahí los tengo. Oiga, es que yo medio canto, le dije. Él tocaba piano, otro muchacho medio tocaba guitarra, pero dijimos, ¿por qué nos empezamos a reunir a ensayar? Y empezamos a ensayar. Había un muchacho que no tocaba batería, pero empezó a tocar batería y duramos unos meses ensayando, hasta que el coordinador de Emaús en ese momento le dijimos, vea, hay esta opción, y al siguiente retiro fuimos y servimos como música. 4 o 5 personas. Me imagino que la experiencia fue increíble, ¿no? Fue algo fantástico. Pero en unos momenticos vamos a continuar hablando de este tema interesante con Henry Orduz, quien es el coordinador del grupo Emaús de la parroquia San Francisco Javier. Estamos aquí en Ciudad Viva, hacemos una pausa y ya regresamos. Estábamos hablando entonces ahorita, Henry, acerca de la importancia de tener ese encuentro, ¿no? Pero queremos ahora que nos explique un poco acerca de cómo está organizado, si es por juventudes, por hombres, damas, caballeros, familia, pareja. Explíquenos un poco de eso. Bueno, Gerardo, arquiosanamente tenemos un líder, ¿no?, que está
en la arquidiócesis, y Emaús está en varias parroquias. En Piedecuesta está en 2 básicamente, y dentro de Emaús San Francisco Javier, Emaús tiene un equipo coordinador, yo hago parte de él realmente. Somos 3 hombres y 3 mujeres. Está en la parte musical, dirigiendo esa parte, ¿no? Coordinando esa parte musical, junto con y forma parte del equipo coordinador, pero ahora también hace parte también del equipo organizador. Sí, es que dice el Señor que al que quiere se le da más, ¿no? Sí, o al que más se le da, más se le exige. Al que más se le da, más se le exige. Y al que más tiene, se le dará más. Creo que es así. Sí. Entonces, yo empecé en el grupo musical de Emaús, pero por cosas de Dios terminé en el equipo coordinador también. Pero yo diría que nunca me saldría de música, a no ser que suceda algo diferente. Entonces, con otros 2 hombres más y 3 mujeres, incluyendo mi esposa, somos el equipo coordinador de Emaús, que básicamente organizamos todo lo referente no solo a retiros, porque Emaús no es solamente el retiro. Nosotros en San Francisco Javier tenemos retiro de hombres y mujeres hasta ahora, pero hay un proyecto del padre Alzheimer Tolosa, que es nuestro pastor, y él quiere hacer revolución juvenil. Entonces estamos... ¿Cuánto falta hace eso, no? Hace falta. Los muchachos necesitan ese encuentro. No solamente nosotros los que ya somos de una edad mayorcita, jóvenes encontrarnos, adultos. Imagínense, que uno se encuentre eso, jóvenes adultos, que un muchacho se encuentre con esa experiencia es espectacularmente. Tratamos muchas veces, Henry, de que la juventud no cometa los mismos errores que cometimos nosotros, ¿no? Nosotros a veces nos reflejamos en muchos de ellos y se abren estos espacios. Entonces, podemos decir que en qué temporadas son propicias para hacer estos eventos, porque muchos dirán, bueno, yo quiero participar, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cada cuánto se hace una actividad? Porque tengo un hijo, quiero ir con mi esposo, quiero ir solo, sola, en fin. Bueno, nosotros en Emaús San Francisco Javier veníamos haciendo 2 retiros de hombres al año y 2 retiros de mujeres. En el primer semestre de este año 2023, el retiro de mujeres terminó hace unos días, por gloria de Dios, muy bonito, fue el 28, 29 y 30 de abril. Tremendo, ¿no? ¿Y su esposa fue o fue ella empezó con usted o ella acabó de ir? No. ¿A ese retiro? Sí. Ella va a servir. Ella es de música, mujeres. Ah, tremendo. Es que como somos un ministerio musical mixto, pero nos abrimos para los retiros. Yo no puedo ir a un retiro de mujeres. No, sino que lo digo cuando usted decidió empezar, más o menos, ¿en qué año fue? En el 2017 hice mi retiro. ¿Y ella? Ella lo hizo después que yo, en el 2018. ¿Y también ella canta? Sí, ella canta. Ella es una de las cantantes de mujeres de Emaús San Francisco Javier y yo soy el de hombres. Bueno, ¿y cómo es esa clausura? ¿O ustedes de pronto preparan algo para recibirlos allí en la comunidad? Eso sí se puede contar, ¿no? Sí, no. Es que son muchas cosas hermosas que se vienen al retiro y la clausura es el culmen de esto. O sea, el Evangelio de Lucas habla de que los 2 discípulos reconocieron al Señor en el momento de la fracción del pan. Y precisamente el retiro culmina con la Eucaristía que hacemos en nuestra parroquia el domingo a las 4 de la tarde. Siempre que hay retiro, domingo a las 4 de la tarde, llegamos a nuestra parroquia y nosotros los hombres las recibimos a ellas, a las caminantes y a las servidoras. Pues sí, porque las caminantes son las que van a hacer el retiro. ¿Sí? Todo el retiro de Emaús va en concordancia con el Evangelio del Camino de Emaús. Ojalá lo pudieran leer en sus casas. La experiencia que ellos vivieron. La experiencia. ¿Es Lucas similar? 24 del 13 al 35. Lucas 24 Sí. del 13 al 35. Y todo el retiro tiene esa estructura. Una connotación. Todo lo que vivieron cada momento, porque los discípulos de Emaús llegaron tristes, desesperados, porque ellos salieron de Jerusalén el domingo de resurrección y ellos no sabían que el Señor había resucitado, pero ya habían perdido la fe, iban caminando solos, tristes, y el Señor se les aparece y ellos no sabían quién era. Entonces el Señor les dice, oiga, ¿y ustedes de qué hablan? Dios, ¿no supo lo que pasó en Jerusalén?
que el Mesías, que tal, murió y no resucitó, ahora quedamos. Y el Señor, sin decirles quién era, les explicó las Escrituras y les dijo, faltos de fe, o sea, ¿sí? Y les explicó y les enseñó en ese camino. Todo el camino de Emaús se les vino enseñando, pero ellos no sabían quién era. Al llegar a Emaús, el Señor hace ademán de seguir, porque que iba para otro pueblo, y los dos discípulos dicen, quédate en nuestra casa. Él entra, y cuando en la cena parte el pan, da la bendición y parte el pan, ellos lo reconocieron, y el Señor desaparece. Entonces, ese es el camino que vive el caminante. Después de que uno camina, empieza ahí el Evangelio a explicarnos qué tenemos que hacer después de caminar. Ellos salen inmediatamente en la noche, caminando otra vez kilómetros y kilómetros caminando para llegar a Jerusalén y encontrarse con los 11 discípulos ya, y contarles que habían resucitado, y contar su testimonio, y empezaron una vida de servicio. Entonces, todo el retiro tiene esa connotación. Entonces, cuando ya vamos a la Eucaristía, nosotros somos unos servidores, ya no soy caminante, ¿sí? Entonces, ahí empieza uno como servidor de Emaús a servir en su casa, en el barrio, pero lo más importante, hace un proceso de formación para servir en la parroquia. Entonces, eso es básicamente lo que se vive en el retiro. Pero como le comentaba Gerardo, no es solo retiro, nosotros duramos, todos los martes hacemos formación, tenemos actividades sociales. El padre Alzheimer nos involucró en un comité que existe parroquial, que es el Desarrollo Humano Integral, y nosotros como Emaús estamos recaudando o recolectando mercados para todos los pobres. Entonces mire que eso se empiezan a abrir un montón de ramas, que uno cuando dice yo ya no voy a salirme, yo necesito seguir. De pronto cuando muchos piensan que su vida no tiene sentido, que aquí todo termina, al estar allí, a ir a un encuentro de Emaús, algo pasa, que inmediatamente su vida se activa y se empiezan a generar algunas cosas que de pronto la persona no sabía. Muchos a servir en la música, como en su caso, otros a servir de pronto en actividades de tipo social, otros a prestar ayuda de otra manera, en fin, es algo muy pero muy valioso. Próximos encuentros que se puedan dar. Bueno, Gerardo, como le comenté, ya salimos del retiro de mujeres, pero ahora el 2 de junio, 2, 3 y 4 de junio, tenemos el 13º, ¿sí? El 13º retiro de hombres. Empieza el 2 y termina 2, 3, 4 de junio en la Casa de Retiros La Turena. Todavía tenemos cupos. Si alguien en Piedecuesta quiere vivir esta maravillosa experiencia, pues yo sé que nos van a colaborar con los teléfonos de los directores del retiro para que solo con una llamadita se inscriban y vivan esta experiencia que es maravillosa. Así que en pantalla aparecen los números telefónicos y los contactos para aquellas personas que quieran participar, que quieran decir, bueno, yo quiero darle un giro o quiero sorprender a mi esposo, a mi hijo, voy a apoyarle, a inscribirle de esta manera. ¿Se necesita algún tipo de requisito, Henry? La disposición, no se necesita más porque es un retiro de laicos. ¿Qué es laicos? Háblenos, porque hay muchas personas, lo escuchamos ya en segunda oportunidad, pero hay personas que no saben qué es laicos. Pues un laico es una persona que no está dentro de la vida religiosa como tal, como sacerdote, como diácono, ¿sí? Pero que somos creyentes, ¿sí? O que somos personas que queremos servir desde nuestra condición. Por eso nosotros nos casamos, por eso nosotros tenemos familia, pero no solamente los sacerdotes, diáconos y los religiosos pueden servir al Señor. Nosotros, como condición de ser humano normal, laico, podemos hacerlo y no tiene ningún requisito. Para hombres y mujeres debe ser mayor de edad, ojalá después de los 20, porque es una experiencia muy bonita y es una experiencia que de todas maneras impacta, y el retiro de hombres y mujeres tiene una finalidad de encuentro con el Señor desde nuestros problemas, desde los problemas de los demás, desde el testimonio. Entonces sí pedimos solamente que sea mayor de edad. Entonces, del 2 al 4 de junio es el retiro o el encuentro de Emaús para que ustedes puedan participar. La información está ahí para que usted
llame, se inscriba. ¿Qué precio tiene o solamente lo manejan bajo reserva, no? No, pues no es un secreto porque, pues, a ver, el retiro de Emaús tiene un aporte y es de 400.000 pesos. Pero yo quiero hacer énfasis en eso, o sea, eso es un costo que Simbólico. yo como coordinador, y lo he visto con los directores de retiro, eso es algo que no deja ninguna ganancia. O sea, todo se invierte en el retiro. Porque el retiro de Emaús tiene una particularidad. El retiro de Emaús es el primer encuentro que uno tiene. Mientras hay otras experiencias de la iglesia inclusive, que usted primero se forma, primero hace un camino y después va a un retiro. Entonces ese retiro ya es bajo una formación. No, este es un retiro de impacto, es un retiro donde usted vive un fin de semana feliz, agradable, hacemos lo posible porque usted se enamore ese fin de semana del Señor. Y no solo de las cosas materiales o por las cosas materiales, sino por lo que vive en ese retiro. Realmente la mayoría de hermanitos se encuentran con el Señor allá en algunos de los momentos. Y si no se encuentra con Él allá o ve que no hubo un impacto, hay personas que en el servicio lo han encontrado después. Qué bueno todo esto, ¿no, Henry? Así que todos motivarles para que puedan participar de este encuentro, este retiro, que tenemos un testimonio vivo. Henry Orduz, su familia, ¿no? También sus hijas han tenido la oportunidad de participar, ¿no? Sí, mi hija Silvia Juliana es de Revolución Juvenil, lo hizo, y también cantaba ya en Revolución Juvenil de San Pío. Háblenos de ella, porque ella también sacó esa habilidad musical, ¿o todas las tres chicas? Pues todas, pero pues digamos que siempre hay algunas, una que otra en la familia que como que se decide y no le teme a eso. Entonces ella sí desde muy niña ha cantado, Silvia Juliana Orduz. La pueden encontrar en YouTube. Que a propósito, pues participó en un reality, ¿no? Nos toca tener otra oportunidad para hablar de ella, traerla, que podamos charlar y nos cuente cómo fue esa experiencia, Henry. Ella con mucho gusto vendría. Ella sí participó en La Voz Kids hace unos 4 o 5 años. También tiene un álbum grabado, pero digamos que ella también está haciendo paralelamente su carrera. Entonces la música ahorita la tiene como hobby también, pero ella realmente sí canta, como dices, o sea, ella sí es una persona que canta mucho. Que ¿Cómo le fue allá? Pues allá estuvo 2 programas, estaba muy chiquita, pero le fue bien, la experiencia es maravillosa. Aquí también ha cantado en centros comerciales, entonces ella le gusta y es un hobby que ella tiene. Qué interesante esto, ¿no? Henry, gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Viva, una vez más reiterándole el espacio y la oportunidad para que cuando pueda asistir, pueda venir, y si trae a la hija y si trae a la esposa, vamos a dialogar mucho acerca de estas experiencias maravillosas que traen transformación y cambio a las vidas y por ende a una sociedad. Muchas gracias, Gerardo, con mucho gusto, y la verdad aprovecho el espacio para invitarlos a que hagan el retiro de Emaús. Es una oportunidad para volver a coger el camino que el Señor nos colocó. Muchas gracias. Ok, señoras y señores, Henry Orduz Russo, quien les invita entonces a participar de este maravilloso encuentro. Recuerde que si usted quiere hacer algo que beneficie a otra persona, hágalo siempre con amor. Dice la Biblia que como para Dios. Estamos en Guanevisión. Recuerde que próximamente también estaremos en otras oportunidades llevando a ustedes estas historias que motivan e inspiran aquí en Ciudad Viva. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones, buena noche.